primero, muchas gracias por la invitación a este evento tan importante. Yo me voy a salir un poquito de los temas del bloque, pero creo que va a servir como introducción para las charlas del siguiente bloque del Dr. Howard. Como les decía, vamos a hablar un poquito de lo que es enfermedad medible residual en el LAB y qué experiencia hemos tenido implementándola en República Dominicana. Entonces, primero, definir qué es la enfermedad medible residual. Eh, Básicamente es el número de células tumorales que permanecen durante o después del tratamiento y que son detectables mediante una técnica específica. Ahí les subrayo eso porque no va a ser lo mismo si hacemos enfermedad medible residual morfológicamente o citogenéticamente, molecularmente o por citometría de flujo. Cada una va a tener una sensibilidad distinta que va a estar asociada inherentemente a la técnica y al tipo, dentro de esa misma técnica, al tipo de tecnología que utilicemos. Entonces, yo frecuentemente les digo que es como encontrar una aguja en un pajar a veces, ¿verdad? Cuando tenemos pacientes que responden muy bien al tratamiento, podemos clasificarlos erróneamente como enfermedad medible residual negativa si nuestra técnica no es lo suficientemente sensible. Entonces, un ejemplo que a mí me gusta presentar para tratar de entender qué es la enfermedad medible residual es si yo les presento esta fotografía del mejor estadio del mundo, donde ustedes les pido que encuentren a las 4 personas entre todas estas 80.000 que tienen una gorra azul, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener que encontrar alguna herramienta, una inteligencia artificial, una cámara superpoderosa para poder encontrar a esas 4 personas. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en el laboratorio, tratar de desarrollar técnicas que nos permitan ese grado de sensibilidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante la enfermedad medible residual? Desde hace muchos años, este gráfico es del estudio del 2008 del Children's Oncology Group, del doctor Borowitz, donde ustedes pueden ver que se estableció que la enfermedad medible residual es el factor pronóstico independiente más importante en el LAB. Y eso ha sido demostrado desde ese momento en múltiples otros estudios. Y ha visto también que entre más alta sea la enfermedad medible residual, al final de la inducción, peor va a ser la sobrevida libre de eventos, ¿verdad? Entonces es un factor muy importante a tener en cuenta para el tratamiento de pacientes, sobre todo pediátricos. Y internacionalmente se ha aceptado el valor de 0.01% como el punto de corte para definir si la enfermedad medible residual es positiva o negativa. Sin embargo, ese 0.01% para mí se queda corto, ¿verdad? Porque lo que estamos tratando es que el paciente se cure, ¿verdad? Cuando hablamos de LLAB, tenga una cura funcional. Entonces, entre mayor sea la remisión que logremos en ese paciente, pues mayor va a ser la probabilidad de que ese paciente se cure, ¿verdad? O pase décadas sin la enfermedad. Entonces, ¿por qué les digo que para mí se queda corto? Porque si vemos ese 0.01, vendría siendo más o menos por acá, ¿verdad? 10 a la menos 4 más o menos, 10 a la menos 3. Entonces, ahí podemos ver que ese porcentaje de remisión no es suficiente para garantizar que ese paciente se va a curar, ¿verdad? Necesitamos llegar a valores de remisión de al menos 10 a la menos 5. Entonces, ¿qué nos permite a nosotros alcanzar esa sensibilidad? Necesitamos 3 componentes clave, ¿verdad? Que son una estrategia de análisis adecuada de la muestra que nosotros estamos analizando, tener el número suficiente de eventos, o sea, de células del paciente para poder llegar a esa sensibilidad y tener un panel de anticuerpos validado, ¿verdad? En citometría de flujo nosotros utilizamos anticuerpos contra las células tumorales y a través de ellos hacemos la detección de esas células. Entonces, les voy a hablar un poquito de cada una de estas. Eh, en cuanto a los anticuerpos validados, afortunadamente, hace algunos años surgió en Europa el grupo Euroflow, ¿verdad? Que es un grupo altamente reconocido a nivel mundial en la parte de citometría de flujo y que fue el primero en estandarizar todos los procesos relacionados con citometría de flujo clínica, ¿verdad? Desde la toma de la muestra hasta el reporte final.
Además, han establecido bases de datos de referencia y análisis semiautomatizados, inclusive para enfermedad medible residual, y gracias a esto ha permitido alcanzar sensibilidades en enfermedad medible residual menor o iguales a 10 a la menos 5. A veces estos términos de 10 a la menos 5, 10 a la menos 4 son un poco difíciles de entender, ¿verdad? Pero básicamente lo que quieren decir es que lo que estamos buscando o somos capaces de detectar es una célula tumoral en 100.000 células normales de nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, que al menos podemos detectar esa cantidad de células tumorales. Y algo muy importante de la citometría que la distingue de otras técnicas, como por ejemplo las moleculares, es que es aplicable en más del 98% de los pacientes. Para mí, en el 100% de los pacientes, porque nunca he visto un paciente que no se pueda dar seguimiento por citometría, pero eso es, digamos, lo que reporta la literatura. Y tiene una concordancia multicéntrica de más del 90, no, perdón, más del 98% con las técnicas moleculares. Entonces, es una técnica muy, muy confiable. Hablábamos del número suficiente de eventos que yo tengo que tener, ¿verdad? No es suficiente tener una técnica muy buena, sino que tengo que analizar suficiente cantidad de células de mi paciente para garantizar que voy a poder detectar las células tumorales. Entonces ahí ustedes pueden ver en estos gráficos, es un estudio que hizo Euroflow, cómo eh, entre mayor cantidad de células yo adquiera, ¿verdad? Este es el número de células adquiridas, mayor va a ser mi sensibilidad y menor va a ser el porcentaje de muestras discordantes con las técnicas moleculares. Entonces, por eso es que nosotros, en la técnica que implementamos, tratamos de llegar al menos a 10 millones de células por paciente. O sea, es una cantidad de células muy importante la que analizamos en cada uno de los pacientes. Y de forma más gráfica, porque a veces cuesta un poquito entender ese concepto, ahí les presento dos gráficos. Estos son gráficos de puntos, que es lo que nosotros analizamos en el laboratorio por citometría de flujo. Y ahí ustedes pueden ver, el de la izquierda es el mismo paciente, pero viendo solo 100.000 eventos, ¿verdad? O sea, 100.000 células. Entonces ahí uno podría tratar de distinguir esos puntitos ahí sueltos, ¿verdad? Y decir que esos podrían ser blastos y que es una población, ¿verdad? Pero eso está más en la imaginación que en lo que nos exige la parte de laboratorio, ¿verdad? La rigurosidad científica. Entonces me queda la duda de si realmente esos son blastos, pues basura o son células muertas, etc. A la derecha ustedes pueden ver el mismo paciente, pero con 10 millones de eventos analizados, o sea, 10 millones de células de ese paciente. Entonces ahí pueden ver claramente cualquier persona, hasta un niño, ¿verdad? Puede distinguir que ahí hay un grupo de puntitos, ¿verdad? Que se distinguen de los otros. Entonces, la sensibilidad que nosotros obtenemos con esa cantidad de células es muy distinta de la que obtenemos si no los analizamos. Otra cosa muy importante es la estrategia de análisis adecuada, ¿verdad? Como pasa con las personas, eh, las células, los blastos, pasan por diferentes procesos, ¿verdad? Que pueden estar relacionados con el tratamiento, con exposiciones ambientales, con el tiempo, ¿verdad? Y a unos les va peor que a otros, ¿verdad? Como Mick Jagger, porque Mick Jagger se expuso a muchas cosas durante su vida, ¿verdad? Nosotros, ojalá no nos pase eso, pero los blastos nos pasa lo mismo, ¿verdad? Podemos tener pacientes con múltiples líneas de tratamiento cuyo inmunofenotipo va a variar, ¿verdad? Después de cada una de esas líneas, o puede presentarse esas variaciones. Entonces necesitamos una estrategia de análisis que tome en cuenta eso, ¿verdad? Que no solo vaya a detectar los blastos que uno vio al diagnóstico, sino que esté abierto a detectar cualquier variación que puedan tener esos blastos. Entonces, esta metodología Euroflow, integrando esos procedimientos operativos estándar, ¿verdad? Que es como llamamos en el laboratorio las recetas que seguimos para hacer la prueba, los paneles de anticuerpos validados, un software de análisis moderno, automatizado. Eso en conjunto ha generado el concepto de lo que se llama Next Generation Flow o citometría de flujo de nueva generación, ¿verdad? Que es un análogo de la secuenciación de nueva generación. Entonces, eh, ¿por qué
es importante usar esta Next Generation Flow, que es lo que hacemos actualmente. Este es un estudio, no es de LLA, pero es de mieloma múltiple, pero los principios son los mismos, ¿verdad? También es del grupo de Euroflow. Ustedes pueden ver que los pacientes a los cuales se les hizo enfermedad medible residual por citometría de flujo de nueva generación, hubo varios pacientes que fueron detectados con enfermedad medible residual positiva que no fueron detectados por citometría convencional, ¿verdad? Y otra cosa muy importante es que desde la parte clínica, estos pacientes que eran eh, negativos por citometría de flujo de nueva generación, tenían una sobrevida libre de progresión mucho mayor que aquellos que eran positivos por eh, Next Generation Flow, pero negativos por citometría de flujo convencional. O sea que tiene un impacto clínico la sensibilidad a la que nosotros llegamos, ¿verdad? No es lo mismo para el paciente tener una remisión de 0.01 que tener una remisión de 0.0001%, ¿verdad? Entonces es un concepto muy, muy importante. Entonces, ya para hablarles específicamente de lo que hemos podido implementar en República Dominicana, este proyecto inició con el primer paciente en el 2024, en julio de 2024, ya llevamos más de un año. Hemos logrado alcanzar una sensibilidad de mayor o igual a 10 a la menos 5, que es lo que es, digamos, el estándar a nivel internacional o lo que estamos buscando con la técnica de Euroflow, que como les decía es encontrar una célula tumoral en 100.000 células normales de nuestro paciente. Algo muy importante es que hemos podido implementar también control de calidad externo del Reino Unido, que eso valida la confiabilidad que ustedes pueden tener en esa prueba. Ahí les puse una imagen, ¿verdad? De 9 rondas que se han realizado. Todas han sido satisfactorias, ¿verdad? Entonces, eso es una muestra de la calidad con la que se está haciendo el ensayo. Y otra cosa muy importante es que para ustedes como médicos, ustedes saben que con las leucemias no se puede esperar, ¿verdad? Entonces, algo muy importante ha sido el tiempo de respuesta, ¿verdad? Que en todos los casos ha sido menor a 48 horas desde que se recibe la muestra del paciente. Y en ensayos de enfermedad medible residual también es muy importante que ustedes lo tengan disponible en el país porque el transporte de esas muestras, como estamos tratando de encontrar células, ¿verdad? Como les decía, una célula en 100.000, ¿verdad? O una célula en 1.000.000, transportar esas células puede ser que esa célula en el transporte se nos pierda, ¿verdad? O se nos muera y entonces nos va a dar negativo cuando realmente estaba positivo. Entonces, les traía un par de casitos para que ustedes puedan ver. Estos son casos de pacientes de acá, de República Dominicana, que se han procesado acá. El primero es un paciente masculino de 14 años que tenía diagnóstico previo de LLA previo y una sospecha de recaída testicular. Entonces, no se sabía cómo estaba la médula del paciente y se envía muestra de médula ósea para enfermedad medible residual. Entonces, ahí a la izquierda les pongo cómo se ve una médula ósea normal de un paciente pediátrico, ¿verdad? Con sus poblaciones normales, con su diferenciación normal para esos marcadores que están ahí. Y ustedes a la derecha pueden ver la médula ósea del paciente que estaba con recaída testicular, ¿verdad? Entonces, podemos ver igual, aunque ustedes no sean expertas en citometría, expertos en citometría, pueden ver que hay una diferencia importante, ¿verdad? Entre las dos imágenes, ¿verdad? Entonces, esa diferencia está porque los blastos no se diferencian, ¿verdad? Como ustedes saben, normalmente a las diferentes subpoblaciones que deberíamos tener. Entonces, esta acumulación que vemos aquí está dada por la infiltración de los blastos en médula ósea. Entonces, ese paciente se le hace todo un inmunofenotipo, una caracterización inmunofenotípica de sus blastos, ¿verdad? Entonces podemos ver que tienen características que el panel nos permite determinar. Por ejemplo, esta expresión de este marcador, 73 y 304, es una expresión aberrante que ninguna célula precursora B normal debería tener ese marcador, ¿verdad? Entonces eso nos permite a nosotros saber que son blastos, ¿verdad? El CD34 es un marcador de células precursoras hematopoyéticas, ¿verdad? Entonces así sabemos que son células precursoras que se están acumulando en la muestra.
Entonces, a través de todos estos criterios, nosotros podemos determinar que efectivamente son blastos y no son precursores normales, que eso es algo sumamente importante cuando estamos hablando de médulas óseas, especialmente pacientes pediátricos que, como ustedes saben, a la hora de la recuperación pueden tener expansión de hematogonias normales, ¿verdad? Que son bastante elevadas. Pueden haber a veces hasta 10 o 20% de hematogonias, ¿verdad? Que son precursores normales y que tenemos que diferenciarlo de los blastos. Entonces, ahí ustedes pueden ver el reporte que se hizo a este paciente. Entonces, ahí pueden ver los datos de límite de detección, límite de cuantificación, que es la sensibilidad con la que estamos reportando ese estudio, la cantidad de células analizadas, que pueden ver que es superior a 10 millones, ¿verdad? Entonces, llegamos a ese nivel de sensibilidad, el inmunofenotipo de estas células, ¿verdad? O sea, la caracterización específica de los blastos de este paciente que nos va a servir también para posteriores estudios y la conclusión, ¿verdad? Que al final es que hay una enfermedad medible residual presente, en este caso sería una recaída, ¿verdad? Eh, que se dio testicular y medular. Y finalmente quería hablarles con otro casito de eh, cuál es el impacto que está teniendo la inmunoterapia en estos pacientes, ¿verdad? En el próximo bloque se va a hablar mucho de blinatumomab, de todo el manejo clínico y indudablemente la incorporación de estas técnicas es cada vez más común, ¿verdad? En esquemas de tratamiento de todas las enfermedades oncológicas y uno de los más importantes en el LAB o el más importante es blinatumomab. Eh, ¿Cuál es la importancia de esto para enfermedad medible residual? Que el blina ocasiona la pérdida del CD19, ya sea por la presión terapéutica, o sea, porque los blastos, al verse presionados por el tratamiento, por la expresión del CD19, empiezan a esconder el CD19, ¿verdad? Para no ser atacados. O porque nos interfieren directamente con el marcaje que nosotros hacemos. O sea, nuestros anticuerpos anti-CD19 van a ir a lugares muy similares a los que van a ir los que están asociados al tratamiento. Entonces, eso puede enmascarar la expresión del marcador. Entonces, por eso es fundamental que en el laboratorio tengamos un panel validado y que sea lo suficientemente robusto para detectar blastos aun cuando pierdan ese CD19, ¿verdad? Que es como la característica principal de un linfocito B. Entonces, les traía este caso, que es una paciente femenina de 13 años con diagnóstico previo de LLA pre y nos envían una muestra de médula ósea para enfermedad medible residual después del primer ciclo de blina. Entonces, ahí podemos ver, de nuevo les pongo la médula ósea normal, ¿verdad? Ya este es un poquito más difícil, ¿verdad? Porque tenemos mucho menos cantidad de blastos, ¿verdad? Pero ahí ustedes pueden ver que no, pues no tenemos los diferentes estadios normales que deberíamos tener y hay una acumulación de células acá en esta región, ¿verdad? Que se ve atípica. Entonces, haciendo la caracterización inmunofenotípica de esos blastos, vemos que tienen características anormales. Por ejemplo, un precursor normal, una hematogonia, nunca expresa CD34 y CD20 a la vez, como estas células. Entonces, ya con solo esa característica, nosotros podemos determinar que son blastos, sin fijarnos en el CD19 ni en ningún marcador que se altere por el tratamiento. O, por ejemplo, este otro combinación de marcadores, 66C y 123, que expresan de forma débil, también es una característica que se asocia con la presencia de blastos. Y este es el reporte que se le emitió al paciente. Vean que en este caso la cantidad de células fue un poquito menor, pero igual son bastantes, más de 5 millones. Pero vean la sensibilidad a la que fue detectada esa enfermedad medible residual, ¿verdad? El resultado fue de 0.008% de blastos, ¿verdad? Entonces, era lo que mencionaba. Si nosotros nos restringimos a 0.01, este paciente lo hubiéramos categorizado como negativo y en realidad está positivo. O sea, respondió probablemente al blinatumomab, pero no de la forma óptima, ¿verdad? Entonces, eso para ustedes clínicamente es muy importante a tomar en cuenta. Entonces, finalmente, mis conclusiones con las que los quiero dejar es que la enfermedad medible residual por citometría de flujo de nueva generación se ha consolidado como el estándar de cuidado para estratificar y manejar a los pacientes en el LAB. Y esta metodología Euroflow que implementamos en República Dominicana ofrece una alta sensibilidad y reproducibilidad
y proporciona resultados comparables con los mejores centros a nivel global, ¿verdad? Este nivel de sensibilidad es el mismo que se obtiene en centros de España, Francia, ¿verdad? A nivel europeo y es superior inclusive que algunos centros estadounidenses. Y esta tecnología ya ha sido implementada con éxito en República Dominicana y está disponible para beneficiar a todos sus pacientes que tengan LLA.